Sí, sí, dejemos ir entrando a todo el mundo Dale. y lanzamos toda la información para todos. Eh, ¡Ay, cuánta gente! ¡Wow! qué lindo este Bueno, momento. vamos. Bueno, yo me voy a abrigar. Tipo, van entrando, Bueno. María! Aruja. Fedra. ¡Ah, Pulga! ¡Hola! Fedra, hola Fedra. Te vi mucho por todos, en muchos videos. Recuerden que están todos silenciados. Si me dan la veña, los No, apago. todavía no. ¡Ay, re malas! Eso es tener poder, ¿eh? Ahora les vamos... ¡Pulga! No, porque están Que no. entablando diálogo y pobre la gente no va a poder responder. Pero nos hacen así, pero tienen habilitado el chat. Pueden Obvio que sí, escribirnos. obvio que sí. Ya vamos a habilitar los micrófonos. Bien. Mica. Avísanos, Manu, cuando ya hayan entrado todos. Está tratando de entrar Vir Fornillo, que es la única que queda, que no sé por qué está medio trabado, pero... Ya estamos todos. Bien. Ahí estoy con ustedes. Bueno, ahora sí. Bienvenidos a todos, a los invitados al pensatorio y al resto de los oyentes pensantes que también están presentes acá. Bueno, vamos a dar inicio a este pensatorio explicándoles un poquito la organización en cuanto a la comunicación. Durante los primeros 45-50 minutos vamos a tener abiertos los micrófonos solo las personas convocadas, que ahora las vamos a pasar a presentar, y Kio y yo, que somos coordinadoras, moderadoras del diálogo nomás, y luego, pasados estos minutos, sí vamos a abrir los micrófonos al resto de las personas presentes para que puedan hacer preguntas, comentarios, que se pueda ampliar el diálogo. Y en relación a ello, contarles que, bueno, la invitación es a que el diálogo se genere entre ustedes, entre las personas invitadas. Nosotras con Kio vamos a ser simples moderadoras, guiando y coordinando un poquito el tiempo de la conversación, y vamos también darle la palabra a alguien en especial. Coordinar ahí un poco los bordes del diálogo, nada más que eso. Después es más que sea entre ustedes lo que se vaya generando, y luego que eso se amplíe en los últimos minutos. Este es el tercer pensatorio, el tercero y último dentro del FIDE. La verdad es que no podemos creer que se pasó tan rápido, tan veloz. Así que un poco el mecanismo está más aceitado, pero bueno, las temáticas son distintas, lo organizamos en 3 distintas temáticas. Hoy es el tema es el artista gestor, vinculación con organismos estatales, movimientos y organizaciones. Y bueno, en primera instancia quisiéramos leerles un textito inicial en donde explicamos lo que es el EGA. Los pensatorios son parte del EGA, que para nosotras estaría siendo el encuentro de gestores artistas. Este encuentro está teniendo un primer formato dentro del FIDE, y bueno, voy a pasar a leerles el texto porque no me quiero decir como las palabras exactas. El
El encuentro de gestores artistas es un espacio de trabajo y pensamiento a desarrollarse de forma colectiva a lo largo del tiempo, generando intercambios variados entre curadores, programadores, gestores y artistas. En 2020 realiza su lanzamiento durante la Semana del FIDE, y a lo largo de 3 días dentro del festival se propiciarán espacios de encuentro, discusión y reflexión para la comunidad, encuadrados en 2 marcos de trabajo, pensatorios y cartografía de la gestión en danza. Al mismo tiempo, provocarán acercamientos más personales entre los participantes, en tanto actores sociales y culturales integrantes de una potencial red colaborativa. Algunos de los objetivos que persigue este encuentro son: conformar una plataforma de encuentro, difusión y conexión entre artistas gestores, observar el territorio regional, nacional y latinoamericano y sus potencialidades, enunciar y elaborar herramientas de colaboración y acción, comunicar y compartir proyectos y recursos de manera horizontal, generar estrategias de interregionalización desde una lógica cooperativa, y construir un glosario de la gestión en danza que colabore en nuestra comunicación. Y simplemente nombrarles lo que para nosotras es esto: el pensatorio es simplemente un espacio de construcción colaborativa de pensamiento. Juntarnos a pensar y desde ahí empezar el diálogo. Hoy va a ser un poquito distinto la dinámica. Vamos a presentar a los invitados, nombrar brevemente cuál es su rol dentro del campo de la danza. Yo saqué esta información de los CVs que nos propiciaron. Si alguien quiere corregirme en algo, habilitado. Entonces, bueno, los invitados son Alma Canovio, desde Salta, artista gestora, comunicadora regional dentro del Movimiento Federal de Danza, representando a la región de NOA. Luego nos acompaña Eliana Staif, productora y gestora de la danza, coordinadora artística en el Complejo Teatral de Buenos Aires. David Señorán, que es el director del área de danza del Instituto de Artes Mauricio Cajel de la Universidad Nacional de San Martín, y también es comunicador regional por el AMBA dentro del Movimiento Federal de Danza, y Santiago Turenne, que es coordinador de danza del INAE en Uruguay. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá, y le doy la palabra a mi compañera Io. Ahí va, estoy. Bueno, gracias por estar, gracias a todos los que están participando como público. Un poco recién charlábamos con Yani, ¿no? Que los invitados de hoy tienen como diferentes modos de relación con el Estado, con organismos, instituciones estatales. Nos preguntábamos un poco como para abrir una primera pregunta a alguien que quiera responder, o empezar por ahí, como a tirar del hilito, ¿con qué tipo de Estado, ¿no?, estamos dialogando actualmente? Y si es posible pensar una relación con el Estado que no tenga que ver con un Estado subsidiador. Con un estado subsidiador, dijiste, Sí, no escuché. Subsidiador, sí. Mm. Sí, pensábamos eso, ¿no? Como, bueno, el Estado en general, muchas veces nos relacionamos con él en términos de pedido, ¿no? De demanda, que el Estado venga a darnos más subsidio, no sé, más dinero para los subsidios. ¿Qué otro tipo de relaciones hay, o cómo ustedes también en sus proyectos se relacionan con este? Ahí, David. ¿Puedo empezar? Hola, sí, ¿se me escucha? Sí. Me parece que el tipo de Estado con el que... Bueno, primero voy a aclarar que nosotros, en mi caso, y seguramente en el caso de mis compañeras, devenimos en gestores a raíz de, primero, del tiempo de trabajo, de la necesidad de reflexionar acerca de lo que hacemos, y también con la intención de comprender cómo somos mirados y cómo funciona los mecanismos
que aparentemente deberían protegernos, fomentar y estimular lo que hacemos como artistas. Digo, a partir de esa necesidad, uno va haciendo distintos recorridos que en mi caso me lleva o me pone ahora frente a esta forma de relacionarme. En particular ahora con respecto a la pregunta en relación al Estado, me parece que por el poco tiempo que tenemos, por ejemplo, con esta nueva gestión del Estado-Nación, por ejemplo, me parece que hay encuentro mayor interés en tratar de entender cómo funcionamos como sector. Encuentro también un interés también en que podamos nosotros, desde nuestra propia experiencia del expertise, de poder transitarlo y observar a todo nuestro colectivo, poder compartir con ellos toda la información que podamos y todas las inquietudes y sobre todo las inquietudes y las propuestas, que aquí esto me parece lo más interesante, como para que desde el lugar que tienen, que realmente que es el único desde donde se pueden proponer y llevar adelante las políticas públicas, puedan avanzar en esas políticas que finalmente van a traer sobre nosotros la ampliación de derechos y beneficios y demás. Y me parece que esto va más allá de los subsidios en este tipo de relación que estoy comentando. Por otro lado, depende, digo, si estamos hablando de nación, observo eso, cuando estamos hablando en este caso, nosotros estamos situados ahora en Cava, veo que el Estado tiene otro rol que seguramente está más pensado en direccionar subsidios y hacer que los grupos, desde las distintas disciplinas, puedan acceder a su mirada a través de la apertura subsidiaria. Y me parece que ahí veo como ahora, ¿no? Esto es muy reciente, porque obviamente la tarea que estamos emprendiendo o tratando de comprender cómo funciona la nueva gestión a nivel nacional es distinta, es muy fresca. Digo, ya sabemos cómo funciona el Estado a nivel, en este caso, de Cava, pero bueno, esa es como para arrancar. Seguramente se me van a ocurrir otras más cosas para poder compartir, pero espero para avanzar juntos. Yo, en relación al tema del Estado subsidiador, me parece que es algo que está buenísimo y es súper importante comenzar a pensarlo o profundizar en esa reflexión, especialmente hoy en día con la pandemia y con toda digamos, lo que está sucediendo en este momento de la actividad, queda muy claro que hay muchos de nuestros artistas que viven de esos subsidios. Entonces, me parece que pensar otras formas es súper importante. Para mí, pienso que está bueno pensar cómo se puede llegar a lograr que la danza sea rentable, como digamos, dentro de lo que es el ámbito independiente o transitando otras cosas como lo estatal o lo comercial también. Y en ese sentido me parece que está bueno que pensemos que al público de alguna forma como un mercado, entre comillas, no lo digo como un mercado como del capitalismo, sino como un mercado de las industrias culturales, y en cuanto mayor se pueda llegar, en cuanto más se pueda ampliar, digamos, la llegada a ese público a través por ahí de temáticas o de acciones, me parece que va a ser más sencillo, ¿no? Tener una llegada más amplia, tener más público. Nada, por ejemplo, esa opción. Sí, a mí me parece... bien. A mí ¿Sí? Sí. ¿Voy yo? Bien. Vale. A mí me parece que necesitamos
subsidios, como decían recién, no hay un valor de conocimiento sobre el sector. Mientras no seamos reconocidos como un sector, mientras no tengamos una ley que promueve, la que estaba contando recién, ¿no? Tener un público más allá de si es comercio, no pagan una entrada. Me parece que el Estado tiene que ver con como decía David antes, con un montón de leyes, de políticas culturales, políticas públicas, que nos hagan acceder a nosotros como sector a tener un valor y ser reconocidos como tal. Mientras no seamos reconocidos como tal, vamos a necesitar, creo yo, constantemente los subsidios, porque no hay un valor puesto en la acción, en la función, ¿no? de la danza. Entonces me parece que es difícil, sí, es como para ponerse a pensar cuál sería esa actividad que nos hace llegar a la realización de un espectáculo sin necesidad de subsidios, de un espectáculo o cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Creo que Santi, ¿querías decir algo Sí. antes? No, también pensando en relación a cómo me parece que está bueno esto que Alma estaba diciendo, sobre todo de cómo el posicionamiento del sector se construye, ¿no? Y se va haciendo a esa visibilidad que de alguna forma también como trabajadoras y trabajadores de la danza necesitamos tener para que justamente visionarnos desde ese lugar, para también visionarnos de cómo es el diálogo que debemos tener con el Estado, ¿no? O cómo el Estado también dialoga con nosotros en esta calidad de trabajadoras y de trabajadores de la danza, y en ese concepto también de una danza que es más expandida, que no solamente es de la producción artística, sino que también la impactamos en otros campos de acción, en otros campos de conocimiento, que eso que es lo que nos hace rico a nosotros también como disciplina. No solo focalizarnos, y a veces la gran dificultad está justamente del Estado o de aquellos que están en relación, de pensar solo la danza desde la producción artística. Y cuando realmente vemos ahí, y cuando queremos pensar en un desarrollo económico mejor, mayor, donde nos encontremos con mejores condiciones, ahí nos posiciona también a ver y a ver de qué otras formas también estamos impactando, desde la danza, o desde el trabajo de la danza con esas otras áreas, y donde ahí se pone en relación que sí entra lo subsidiario del Estado, donde sí entran las lógicas de mercado, donde sí entran las necesidades y las cuestiones a nivel de la educativo, de lo comunitario, me parece, de la relación. Hay una puja ahí, o una cuestión para poner un énfasis, me parece que justamente en esa relación entre Estado, en esa relación entre comunidad artística, cómo dialoga y cómo trabaja juntos para conformar a un desarrollo que cualquiera de las dos partes obviamente puja para eso, solamente que hay que ver de cómo dialogar y cómo coordinar para que así suceda de las mejores formas, optimizando todo lo que se tenga que optimizar. ¿No? ¿Les parece? Sí, yo pienso que es, perdón, una cosa chiquita, pienso que sería bueno como lograr un círculo vicioso de esto que hoy es medio como un círculo vicioso, no, un círculo virtuoso. De esto que hoy es una cuestión más tirante, ¿no? Porque por ahí las necesidades o los requerimientos del Estado o al momento de programar algo
está bueno que también por ahí el sector alternativo o independiente pueda también pensar, ¿no? Que de repente desde el Estado, bueno, si se programa algo, hay una comunidad a la cual estamos llegando que seguramente no es la misma que la que llega el sector de las artes independientes, y para el Estado es importante poder darle a ese público, más allá después de la creación de nuevos públicos, etcétera, pero pensando, como decía Alejandro Cervera en su video de cartografías, ¿no? En donde que hay una comunidad de público a la cual, digamos, el gestor está pensando en esa comunidad, el gestor del Estado, me refiero, ¿no? Sí, pienso que acá otra vez ahí como se pone, se pone en juego este tipo de relación. Me parece que yo imagino, ¿no? Así sueño con eso, me imagino la posibilidad de estar, de esos diálogos, de un diálogo fluido donde uno pueda, sentarse a mostrar su posición con respecto a cómo debería ser la sustentabilidad de un sector en una línea de desarrollo en teatros del Estado, y nosotros poder dialogar de lo que conocemos en el recorrido independiente. Y a partir de ahí poder también pensar como cuál sería una política pública para hacer que esta fisura o esta aparentemente falta de comprensión con respecto a lo que necesita el público masivo, tenemos, ¿no? Entonces digo, es posible hacer que nos podamos hacer que, bueno, pensemos en cómo hacer para que estas personas con talento y que pueden mantenerse más allá de no contar con una estructura sólida que pueda garantizar un nivel de producción, de todas formas pueden mantenerse activos creativamente, produciendo y haciendo que sus producciones creativas circulen por todo un amplio recorrido en la ciudad. Digo, ¿cómo se hace para que eso tenga una contención en los parámetros que se necesitan? Entonces me parece que a mí me pasa muchas veces en este caso de ver producciones que coincido con Eliana, que también a veces las producciones no son transportables y adaptables a cualquier espacio. Seguramente van a coincidir conmigo, y también no son transportables, o sí podrían serlo, ¿no? Para provocar o para ser disruptivo, para generar escándalo, para lo que sea, ¿no? Para muchas cosas, pero me parece que en este marco, como estamos hablando del Estado y de nuestra tarea independiente, observo que cuando, por ejemplo, voy a ver algunas producciones que suceden en las salas de teatro oficial y están convocadas, hay coreógrafos que habitualmente pertenecen al ámbito independiente, veo que no hay, ¿cómo se llama? No hay fluidez, no hay aparentemente es algo arrancado, puesto en un lugar en el que no debería estar. Y ahí, cuando yo estoy sentado frente a esas producciones y me pregunto, ¿quién eligió esto? ¿Por qué está sucediendo esto en este momento? Empiezan todos estos interrogantes con respecto a lo que dije anteriormente. ¿Cómo, y vuelvo a pensar, ¿será posible en algún momento poder estar sentados en una mesa, en un teatro oficial, diciendo nosotros necesitamos tener espacio para ensayar en estos lugares, nosotros necesitamos contar con un tiempo quizás mayor que tienen ahora los grupos estatales, que para nosotros es muy poco tiempo, porque no estamos acostumbrados a distribuir el tiempo de 3 meses de todos los días durante 8 horas. Estamos acostumbrados a hacer 2 veces por semana durante medio año, un año entero de trabajo para hacer una producción. Entonces, ¿cómo se compatibiliza? Y yo sigo soñando que en algún momento va a ocurrir ese momento, que podemos estar frente a frente y decir, mire, nosotros nos gustaría poder tener un horario de trabajo. Yo sé que para esto
hay que derribar casi todo, ¿no? Pero ya lo sé también, pero por eso digo que sería parte de una estrategia futura que quizás puedan ver, no sé, nuestros nietos. Pero me parece que sería interesante, ¿no? Porque me parece que también colaboraría para que la creación de un país pueda ser exhibida y como en otros momentos sea representativa de una nación, ¿no? Porque nosotros recordemos que tuvimos la danza tuvo representantes que fueron figuras y que daban cuenta del país que éramos, ¿no? Así fue con Oscar Araiz, así fue con Mauricio Guairo, así fue con Ana María Steckelman en algún momento. Así, digo, que la mirada política estaba puesta por encontrar a alguien que representara el tipo de cultura que quería un país. Entonces, esas personas no tenían más que, digo, en charlas, largas charlas con Oscar, me dijo que él jamás tuvo que pedir nada, que como había sido elegido, fue elegido siempre. Entonces, este tipo de construcción, que también es política, es una mirada sobre la política de un país y cómo esa política cultural representa al país en el mundo, tiene que ser vuelta a pensar. No sé, yo siento que a veces falta eso. Y ahí viene como por catarata, por no sé lo que sea, como quiera, cual metáfora quieran crear, viene y caemos en este espacio donde no hay conexión o el diálogo no existe, bueno, eso. Y otras cosas, pero es muy largo. Eso. Yo creo que eso que decís en relación a que, digamos, a pequeñas situaciones o pequeñas decisiones que se puedan empezar a hacer para que estos dos mundos se vayan acercando, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina, es indispensable. Yo intento pensarlo, intento hacerlo, digamos, más allá de que por ahí no llega a todo, digamos, lo que me gustaría a realizarse, digamos, pero me parece que de los dos sectores está buenísimo, entre otras cosas, este diálogo, está buenísimo empezar a pensar y ver a qué medio llegamos, a qué punto llegamos. Perdón, Eli, yo quiero decir a todos que sé, por ejemplo, en este caso, sé que Eliana busca todas las alternativas posibles dentro de la estructura y de todas las pujas de tensiones que hay en los lugares del Estado, como para poder avanzar en eso. Pero lo que estoy tratando de reflexionar mientras que lo digo es que esto es inclusive más grande que esas acciones, que es una forma de pensar. Entonces ahí es donde siento que los esfuerzos son muy válidos, pero también si no hay un lineamiento donde se piense a la danza en este caso, ¿no? Como bien cultural de un país, ahí estamos como otra vez, nos caemos un poco de los bordes. Eso. Bueno, a mí me quedan un montón de preguntas, intrigas, dudas, pensándome desde el interior, ¿no? Me queda, por ejemplo, pensar cómo nosotros pensamos la danza independiente. ¿Somos danza independiente? ¿Nos catalogamos como tal? Sí, podría significar, o podríamos decir también independiente, profesional, o solo profesional, o cómo podemos llegar a definirnos. Eso me parece que es importante, porque de eso también va a depender esto de subsidios o no del Estado, ¿no? Si yo creo que lo que acaban de decir sobre la cultura, la identidad, y somos patrimonio tangible e intangible de la cultura, y por lo tanto el Estado nos tiene que, no sé si subsidiar siempre, pero sí crear políticas para que esto se pueda sostener, y como grupos independientes o arte independiente, o como nos vayamos a mencionar, por eso lo pongo como una pregunta, si somos o no, y nos mencionamos o no como independientes, desde una definición política ideológica, ¿no? No económica, sino político-ideológica. Entonces, en ese lugar, ¿cómo funcionaría en tal caso una horizontalidad?
porque cuando hablan de internacional y esto que decía, ¿no? ¿Quién es el elegido? ¿Cómo se elige? ¿Qué pasa con los discursos identitarios del interior de del país? ¿No? Es decir, que son discursos no hegemónicos, que no son modelos urbanos, por ejemplo. Entonces, esa gente va a estar representada en espacios de legitimación, de festivales internacionales o, bueno, cualquier otro que se dé. Nosotros todavía no tenemos en las provincias sistemas, formas, métodos para que la gente pueda crear fuera de los espacios de formación hegemónicos. El otro día, hablando con Bartolina Sisa, que es un drag folk, él puntualizaba esto y la verdad que me dejó la pregunta, porque él decía, nosotros, él vive en Tilcara, dice, a mí me gustaría enseñar el folclore, pero no desde la forma occidental. Yo necesitaría ejercer otra forma de enseñanza, que no sea hegemónica, que no sea urbana. Y digo, bueno, ¿cómo entra esa idea en la identidad de este país, en esa riqueza? ¿Cómo se menciona quién va a ser el elegido, o para un festival, o para ser un elegido de la identidad nacional, o como lo llamemos? Son preguntas que me quedan porque en esto también la ley me entra como una de las políticas necesarias, ¿no? Y no sé si la ley está preparada también para trabajar el federalismo como realmente se está pensando desde la ley, ¿no? ¿O a qué nos referimos con federalismo? ¿A una cuestión administrativa, o nos estamos refiriendo también al federalismo desde un aspecto profundamente cultural, dándole la posibilidad a la gente del interior que tiene otros lenguajes de trabajar técnicas y poéticas que no sean hegemónicas, capitalistas o urbanas, ¿no? Digo, me quedan todas esas preguntas como preguntas. Sí, hay algo bien interesante, me parece, en el trabajo justamente de todo aquello de la territorialización también y lo disciplinar que tenemos en cuanto a danza, que hay una diversidad tan grande dentro de nuestro sector en sí, ya de por sí, de una cantidad de expresiones que hacen a la riqueza justamente de lo que estamos haciendo. Y hay también a nivel de territorio una diversidad tanta también, que justamente me parece que y donde no hay política pública, me parece que no los tuviera en cuenta, o sea, tienen que sí o sí tomar ese lugar y esa posición de pensar en la política pública justamente como ese lugar donde cada uno de los actores involucrados en determinado tema o bien común en el que estamos, en el que esa política trata como de accionar, está trabajando en conjunto, y está trabajando en conjunto también pensado y transversalizado justamente con esto desde ese camino de lo territorial y de ese camino de lo disciplinar. Y en esta, me parece que en esta idea de una concepción de lo que entendemos por política pública, me parece que es interesante también que lo estamos poniendo, me parece ya acá en relación, o en los conflictos que están generando en relación a lo que estamos entendiendo por política pública, es justamente eso que podemos decir, bueno, es cualquier acción, ¿no? Que, bueno, como política pública, cualquier acción que realiza el Estado. Sí, que realiza ese Estado perfecto, pero que tiene que poner de alguna forma que esa acción emana de alguna forma del diálogo y de la comunión de las diferentes partes que forman a ese sector en el que se está trabajando. Y ahí me parece que es importante pensar cuáles son los ejercicios de participación que se están generando para que eso suceda, cuáles son los mecanismos de diálogos que estamos generando para que eso
para eso se ponga en juego. Hay algo me gusta eso, Mica, de la interdependencia que existe. Me parece que tenemos que tener esta cuestión de ser profesionales y interdependientes, que estamos ahí en ese diálogo, y también con una cuestión de la corresponsabilidad, que es un término que también nosotros acá en el Uruguay al menos hemos puesto bastante en valor junto con el proceso del Plan Nacional de Danza, que hemos como dicho, bueno, ok, nosotros tenemos una corresponsabilidad en esto de generar justamente los espacios de diálogo entre los sectores interdependientes y el Estado, o entre estos profesionales y el Estado, para que desde ahí podamos construir, al menos indicar cuáles son, o darles las herramientas concretas para aquellos que tienen la toma de decisión, tomen una decisión de acuerdo a una batería de elementos conformados y establecidos en diálogo entre las diferentes partes que conforman a ese problema que se quiere resolver y por lo cual Fíjate que hay una que dice la de leche. Que está bueno. Y que me parece que ahí es como interesante pensarse en ese lugar de la corresponsabilidad, de cómo dar a esos que están en la toma de decisiones, ¿sí? A esto que que es el Estado, en definitiva, que va a tomar la decisión, de acuerdo a las características también de nuestro Estado, de aquellos que están en esos lugares, tomen la decisión, pero acompañados de una batería de recursos generadas a partir de procesos, de ejercicios de participación ciudadana, posicionando a la ciudadanía cultural realmente como un valor a ponerse en juego en cada una de las acciones que se pretenden, o se buscan, o se generan. Santiago, Sí. sí, perdón. No, terminá y te hago una pregunta. No, dale, porque si no empiezo a divagar y ya. Ah, bueno. No, justamente en relación a lo que contás del Plan Nacional de Danza y vinculándolo un poquito con lo que dijo David, esto de cuando tengamos la oportunidad de sentarnos frente a frente, ¿no? Vos nombraste esto de la corresponsabilidad entre profesionales y Estado, y preguntarte, o sea, ¿cómo nace el plan? ¿Nace desde el sector independiente o desde las organizaciones independientes como un pedido hacia el Estado, o es una propuesta desde el organismo estatal? O sea, ¿cómo surge? No, eso en sí surge desde el Instituto Nacional, en 2014, desde el Instituto Nacional de Artes Escénicas se hace como una reunión, una jornada para pensar la danza dentro del Estado y el Estado de la danza, que era así como lo habíamos puesto en ese momento, y donde se consensuó dentro de esas jornadas la necesidad de la conformación de un Plan Nacional de Danza. En sí, pensando al Plan Nacional de Danza justamente como una plataforma de diálogo entre las instituciones que están, o que su misión en sí están abocadas al desarrollo de la danza. Entonces viene, sí, por parte de justamente, surge del plan, la idea de la construcción de un plan, surge justamente del diálogo que se genera entre la institución y la sociedad civil organizada, que fue de ahí donde emerge. No fue ni el Ministerio de Educación y Cultura de acá de Uruguay que dice vamos a hacer un plan, sino que fue desde la sociedad civil que, junto con el diálogo con nosotros, para ver, bueno, dónde era que se encontraba la danza, dónde estaba actuando, qué necesidades había, qué se había hecho y qué no se había hecho hasta el momento, ahí se dice, bueno, necesitamos llevar a un plan nacional. Fue como prácticamente una decisión en conjunto, obviamente también muy impulsada por el sector, sin lugar a dudas, pero surge desde ahí, del diálogo. Buenísimo. Y a veces me pregunto un poco por los ejercicios de participación, de cuáles son nuestras expectativas de esos ejercicios de participación frente a los sistemas democráticos, además que tengamos, que están impuestos, ¿no? Porque a veces decir, bueno, los ejercicios de participación es hasta dónde es que llegan,
hasta si no son simplemente escenificaciones de una toma de decisión ya hecha, entonces que es puesta después luego a ser discutida, pero en sí que ya estaba tomada antes, y ahora no. Cuando el ejercicio de participación se hace cuando involucra lo económico, la toma de decisión de quiénes van, quiénes no van, cuánto se le paga, cuánto se invierte, cuánto no se invierte, hasta dónde esta participación ciudadana se permite, ¿no? Ahí es como, bueno, cómo es que se puede empezar a abrir, o qué mecanismos, o qué cuestiones se podrían seguir avanzando para que justamente sí, en esa idea de corresponsabilidad exista realmente en cualquier ejercicio de esto, ¿no? Y también de si la política pública, digamos, es confeccionada consecuente a esa participación, o sea, como una consecuencia a esa corresponsabilidad y a esa participación, y no que esté dada de antemano. No sé, me pregunto eso también lanzo ese comentario para las personas acá en nuestro país, ¿no? En nuestro territorio, de si eso es posible hoy en día. Sí, realmente es algo, me parece que es importante en estos ejercicios, es ver realmente quiénes participan, cómo participan, ¿no? O sea, quiénes son los que están participando, cómo es que se está participando, y después qué lugar ha tenido esas decisiones tomadas en esos espacios, cómo han incidido luego en la toma de la decisión. O sea, qué espacio de autoridad tienen realmente estos lugares de pregunta, que por lo general también hemos tenido muchas experiencias también, yo creo que varios de nosotras en varios lugares y en varias áreas, en el que se han desarrollado diferentes tipos de participaciones y demás, y de consultas, pero bueno, después esa consulta queda ahí, capaz que en un documento, y nada más, y después ha quedado delegado realmente bueno, cómo incidió realmente en la construcción de un algo, digamos política pública, pero lo que pueda llegar a ser realmente todo ese proceso, que es como... Sí, coincido, coincido, Santiago, y me parece que tiene que ver cuando aparece el dinero sobre la mesa, en esas reuniones. Yo participé de muchísimas reuniones que eran ficcionadas, que no existían, y que muchas veces te sentabas sabiendo que todo eso era una mentira. Y también, digo, con la buena voluntad de que algo de eso sea como para que en las próximas la significación sea menor y demás, ¿no? Que todos tenemos también esa voluntad. Sí sé que hay, que la decisión política se ve cuando lo que se tiene que movilizar son fondos, básicamente. Ahí es más allá porque a veces ni siquiera un pensamiento federal perturba, ni tampoco es bien recibido, digo, y también es bien recibida las propuestas de ampliación de derechos, tienen muy buena recepción y comprensión y demás, pero apenas cualquiera de las acciones que se proponen, incluso en conjunto, requieren de movimientos de fondos, de partidas que tienen que ir de un lugar a otro, ahí se empieza a derrumbar esa construcción y se transforma en una escenificación, como vos decís, donde solamente se cumple con el rol social del funcionario y no con el rol político del funcionario. Ahí coincido con vos y por desgracia presencié muchos de esos y estoy presenciando hoy en día muchas de esas acciones. Apagón. Apagón, silencio en la sala. No, Eli, ¿algo sobre esto? Alma. En relación también a lo que hablamos, Bien. el registro
registro de todos los trabajadores de la danza que se está realizando ahora me parece que es súper importante, digo, desde la gestión, tener realmente esos números, saber quiénes somos, quiénes estamos, cuántos somos, para que después, qué sé yo, también me parece que es bueno saber eso y poder dar esa información en el momento de solicitar una ley nacional de danza. Digo, obviamente que más allá de todos los valores espirituales, si queremos, que tiene la danza, también hay una realidad muy concreta y que hay mucha gente que vive de esto, y me parece que eso es súper positivo, es muy importante, diría yo, tenerlo, porque de ahí después derivan, bueno, sindicatos, agrupaciones, que también hacen fuerza en esa negociación de la corresponsabilidad. Sí, sí, es interesante también la relación, ¿no?, de organizaciones o sindicatos o intermediarios que puedan traccionar, digamos, entre el deseo personal, o es un poco que decía David también, ¿no?, de a veces como el movimiento de una persona a veces es insuficiente, ¿no?, y cómo hacemos para generar realmente una fuerza de tracción frente al Estado, ¿no?, o un diálogo. Porque siempre uno piensa como fuerza de tracción como que tiene que ir a matar a alguien, ¿no? Pero un diálogo más concreto. Sí. Y bajo los números es importante también saber eso, me parece que tener ese registro que están haciendo, que sé que están haciendo, que está buenísimo, es súper importante como para poder dimensionar y poder impactar y poder también basar cualquier tipo de acción en algún tipo de dato concreto. Muchas veces de lo que nos pasa es que siempre estamos basados en algunos supuestos, ¿no? Decimos, ay, sí, la danza es no sé qué, y a partir de ahí y ya tenemos que bajar y empezar a accionar a partir del dato concreto de algo. Acá todavía nosotros no podemos dimensionar, por ejemplo, cuántos somos los que estamos haciendo danza en el Uruguay, no tenemos ese número. El otro día estábamos haciendo unos cálculos de acuerdo al Registro Nacional de Artistas que nosotros tenemos, que hay unos 700 y pico de personas ahí, pero estábamos calculando que con el Diagnóstico Nacional de Danza que hicimos con el Plan Nacional de Danza, no todo el mundo está dentro de ese registro. Entonces ahí hacíamos unos cálculos y nos llevaban a un número mucho mayor, que quedamos como bastante sorprendidos de decir, realmente hay un número, y también, bueno, y a partir de ese número, de ese universo que se construye, ¿no?, para saber empezar a generar diagnósticos y cosas para saber realmente las condiciones en las que estamos. Sí, y el número la verdad que el número sospechado a través de los relevamientos que se están haciendo hasta ahora es muy grande, y además, no solamente, digo, alrededor de ese número aparecen otros muchos más números que tienen que ver con las personas, el movimiento económico que hay alrededor de cada pyme de danza, de cada estudio, hay un montón de dinero en juego también, que se produce, que se consume y forma parte de la rueda económica también de nuestro país. Es importante, sucede también que muchas veces estos registros son complejos porque muchas de el 65% aproximadamente de nuestros trabajadores lo hacen en nivel de informalidad total y temen dar cualquier dato porque tienen miedo que eso sea persecutorio de sus habilitaciones de los lugares, de ser perseguidos por la FIP y demás. Entonces el relevamiento se vuelve mucho más lento porque es casi telefónico, porque ahí tenés que explicarle que esos datos son confidenciales y simplemente están hechos para tener una estadística y no para que luego vaya al Estado a clausurar un lugar o no. Entonces ahí se pone en juego muchas otras cosas que tienen que ver también con nuestro nivel de precariedad y la mirada del Estado docente sobre una necesidad tan grande y tan pujante que no se tiene en cuenta, no hay, seguramente
no están pensadas, más allá de que se propusieron, digo, grupos de abogados culturales que no sean, que se organicen de motu propio desde el Estado para hacer acompañamiento, guía, orientación, contención de los espacios que necesitan cierta, no sé, habilitación formal para que luego también se pueda acceder desde otro lugar a esos lugares. Bueno, es como, la cadena se va engrosando a medida que se va poniendo el ojo y me parece que, sí, yo tengo la sensación piramidal, pero porque no me la puedo quitar de la cabeza, digo, de aquello que se piensa y se mira, digo, no de una persona, no de un grupo de personas, de un gran grupo de personas que deberían estar ocupando esos lugares con una mirada cultural sobre nuestro sector, sin la necesidad de aprietes sindicales, ni escraches culturales, sin la necesidad de una puja mediática, bueno, todo eso que nos estamos acostumbrados, que sucede así, sobre todo aquí en nuestro país, y bueno, me parece que ahí estamos, y nosotros no somos, como no somos el Estado y no tenemos esos organismos, o por lo menos esos organismos no están activamente ahora trabajando porque se están formando muchos de ellos, estamos ahí en una cuestión de desventaja al nivel de la confrontación o de la lucha, que es esto de cuerpo a cuerpo. Claro, ahí justo estaba por mencionarlo, en el chat se decía que este registro actual que estamos teniendo de trabajadores no es iniciado desde el Estado, o sea, está siendo iniciado por el movimiento. Entonces, en ese sentido, o sea, ¿cómo construir discurso hacia el Estado con esta información recopilada? O si ya se está haciendo, o cuáles son las estrategias futuras para entablar ese diálogo con toda esta información. Ahora nosotros, por ejemplo, desde el Movimiento Federal estamos haciendo con el relevamiento que pudimos hacer hasta ahora, pudimos dar cuenta digo, pudimos hacer que desde industrias culturales nos consideren como sector, hablo de industrias culturales de nación, digo, puede ser sorprendente, pero ni siquiera estábamos considerados como sector dentro de industrias culturales. Apareció esa denominación, apareció el mes pasado junto con el plan de Fondo de Desarrollar, que pudimos dar cuenta de cuántos éramos y algunas demandas, y fuimos incorporados como sector. Y a partir de ahí poder sumarnos a los MICA y demás, que antes no podíamos. Bueno, eso porque además de ser existentes pudimos tener algunos datos que no son, digo, eso sigue en proceso y va a ser inacabable. Supongo que va a estar ese registro abierto años y años porque las personas se van sumando en la medida que creen que es conveniente, en la medida que creen que van a obtener algún beneficio, en la medida que se quiten el miedo, bueno, todo lo que hablé antes. Pero, digo, ser considerado como sector desde la mirada del Estado por lo menos hace que uno podamos, no sé, hacer un cálculo estimativo de cuántos monotributistas de clase C y D hay en el sector, y poder acercarlo para saber el Estado que organiza las políticas subsidiarias en el caso de pandemia, pueda decir, bueno, hay este número aproximado, entonces se va a incorporar el sector al plan desarrollar. No sé, y ahora, para tener una mirada sobre todo lo acontecido y la pérdida de dinero gigantesca que tuvo el sector por la pandemia y porque no dejar de tener clases presenciales y pasar al modo virtual muchos, la pérdida económica sigue siendo gigantesca. La pérdida, los espacios que se van cerrando en todo el país, muchos docentes que tenían su estudio con algún otro socio que tuvieron que cerrar porque el alquiler es impagable y ahora están trabajando de otra cosa, no sé, repartiendo en el Rappi Ya, no sé, en el San Globo, no sé, en lo que sea. Hay algo de eso que estos registros pueden colaborar, y siempre y cuando, vuelvo a aclarar, siempre y cuando exista la voluntad
de ese diálogo. Y me parece que ahí es donde, lamentablemente, dependemos muchas veces como, de la buena voluntad de los funcionarios. Sí, digamos, como fundamento Sí. para la ley nacional es enorme eso. Conocer realmente cómo está conformado el sector, cuánta gente, cuánta plata mueve, porque así como Sí. hoy hay gente que no está pudiendo pagar el monotributo, cuando la actividad sí se mueve, también genera un montón de movimiento económico, ¿no? ¿Cuántos se dedican a la docencia? ¿Cuántos se dedican son solamente, o se declaran solamente intérpretes? ¿Cuántos están en un grado de informalidad? Y la informalidad es, digo, de acuerdo al relevamiento, es muchísima. Digo, la sabemos porque nosotros convivimos con la informalidad, pero es un montón. Y bueno, y ahí es donde vamos a ir de a poco pidiendo en estos diálogos que el Estado colabore con que se pueda subsanar y se encuentren los caminos para acompañar a que esa informalidad sea menor y que cada uno pueda tener sus derechos como trabajador también. Bueno, buenísimo. Estamos llegando ya a las 5 de la tarde, entonces sería el momento de, no sé si alguien quiere decir algo más de los oradores, y si no abrimos el micrófono a preguntas. Sí, Alma. Una cosita nada más, porque todo esto sobre este final, la ley, cuántos somos, los datos necesarios, nuestros derechos, me parece que hay algo, no dependemos solamente de subsidios, ¿no?, con el Estado. Es decir, lo acabamos de decir, hay situaciones donde nosotros tenemos que construir esas alianzas con el Estado para que nos brinden o nos den, o nosotros aprender a proyectar políticas culturales. De esto me estoy dando cuenta en este último tiempo. El Estado no te da una política cultural, uno tiene que ir, construirla, llevarla, y ver de qué manera se instrumenta, ¿no? Porque del Estado no nace, por lo menos del Estado que tenemos hoy en Salta, no nace la idea, sino somos nosotros como gestores de eso que necesitamos. Por lo tanto, también necesitamos empezar a crear debates potentes no sé, en las bases, en espacios más pequeños, en grupos, en academias, docentes, que sean debates enriquecedores para saber qué políticas necesitamos en cada provincia, en cada lugar o en la nación, ¿no? Me parece que ese nivel de educación ciudadano, podemos decir, realmente nos falta, quizás por este aprendizaje de trabajar siempre de una manera meritocrática, ¿no? Siempre hacia adentro, siempre pensando que nos vamos a salvar nosotros. Entonces, cuesta ahora, por lo menos desde el lugar de la provincia donde yo estoy, cuesta mucho que la gente, que los compañeros trabajadores empiecen a darse cuenta cuáles son los derechos y cómo hay que pedirlos y cómo hay que proyectar esos pedidos en las legislaturas, en los distintos estamentos estatales, ¿no? Y así que me parece que sí es un ejercicio de participación puntual que tenemos que empezar a hacerlo, a educarnos en ese espacio. Eso. El valor de la incidencia que tenemos, como es algo que también a nosotros acá en Uruguay ha tenido como su proceso y sigue teniendo, y lo seguimos aprendiendo también y tratando de entender un poco de que nosotros somos capaces de incidir en las políticas. Y eso ha sido unas mesas así de sentarnos y de decirnos y de debatirnos justamente para comprender ese valor que tenemos también y que a veces no lo dimensionamos y no lo sabemos y a veces dejamos, por eso esto de la corresponsabilidad, por eso del diálogo, por eso de los ejercicios de participación son importantes, porque nosotros tenemos esa capacidad, tenemos la capacidad y el valor de la incidencia hacia la política pública, en este caso, en políticas públicas en la cultura. Y
y me parece que es algo que debemos como poner hincapié, porque a veces lo tomamos como medio obvio, de que esto sí, pero a veces no lo es tanto para el resto de nuestra comunidad, de decir que si yo tengo la posibilidad de incidir dentro de una política, yo tengo la posibilidad de decirle a aquel que lo que se tiene o se debería, o cómo es que estamos, o cómo que... A veces es algo que, no sé, a mí me pasaba que a veces decía, "Ay, bueno, esto es medio obvio, o sí, pero no sé si la comunidad entera, también de los que estamos haciendo, y eso, que es eso, que somos un montón, y de que tenemos nuestras capacidades también son distintas y demás, de decir, bueno, tengamos espacios también como para aprender sobre estas formas de incidir, para aprender qué significa esto, qué herramientas necesito, nada, qué escucha, qué relación con el otro necesito, también es súper importante. Buenísimo. Entonces, si les parece, ahora sí, abrimos a preguntas. ¿Hacemos esto de abrir todos los micrófonos y se van muteando, Manu? Sí. Abrimos todos los micrófonos y el que no va a preguntar se mutea. Y le pedimos, sí, el que vaya a preguntar algo, por favor, que diga su nombre, para saber quién es, antes de la pregunta. Iniciamos el muteo voluntario. Una práctica de corresponsabilidad también, ¿no? Como cuidemos el espacio. ¿Se habla? ¿Se me escucha? Sí. ¿Ya? Sí, se te escucha. Ah, bien, porque estoy en otro dispositivo ahora, entonces yo no veo. Mica, ¿no? Es Mica. Soy Mica. Y nómbrense antes porque no sabemos a dónde mirar. Claro, Bien. decir el nombre principal. Mi nombre es Micaela Moreno Maglien. Bien. Supuestamente tengo el video, pero por ahí no sale, porque estoy teniendo varios dispositivos. Lo que pasa que, perdóname, Mica, para las siguientes personas, que son muchas pantallas, entonces buscamos entre todas quién está hablando, por eso que digan sus nombres. Gracias. Estamos viendo, Mica. Perfecto. No, me parecía por ahí importante, no sé si tanto una pregunta, pero como recuperar algunas cosas de las que estaban pasando por ahí en el chat, que no sé bien después si quedan o no, que me parecía que eran súper interesantes o importantes para lo que estaban como desarrollando, sobre todo en esto de la idea de corresponsabilidad, que tiene que ver con los registros del movimiento federal de danza que está haciendo para registros de trabajadores, más allá de cómo está funcionando el movimiento federal de danza, y por supuesto que sí, que debería ser deberíamos contar con un instrumento que sea formulado a partir del Estado, donde podamos realmente registrarnos en el Estado y no en una agrupación que por ahora es una organización de la sociedad civil que está intentando nuevamente poder accionar sobre una posible ley nacional de danza. Sí creo que, sin embargo, es un instrumento bastante importante con el que contamos como sociedad civil y como hacedores, que también ha posibilitado algunos diálogos que sí tienen una incidencia en lo que puede ser por ahí el desarrollo de políticas públicas para la danza, tanto como lo que contaban recién sobre la posibilidad de haber sido incluidos como sector, incluso así en esta cosa que parece poco, pero es un montón porque nos hace ingresar dentro de una categoría que por ahí dentro del sector de nuestras prácticas un poco más informales o que circulan en otros ámbitos, de repente como que también empezamos a aparecer para el Estado. Y después también solo mencionar que en el caso de la provincia de Córdoba, el registro se está haciendo un registro particular que se comparte con el movimiento federal, o sea, lo que tiene la provincia de Córdoba es también acceso rápidamente a sus propios datos, y por ejemplo eso también ha propiciado por lo menos el inicio de un diálogo, la reformulación de acciones o de cosas, por lo menos un
inicio de una mesa de trabajo posible con el Estado a partir de poder tener números y poder decirles, bueno, hasta ahora tenemos tantas personas, somos tantas, y eso parece dentro de esto que decía hace un rato Santiago, sobre estas cosas que por ahí pensamos como obvias, de repente tener números o posibilidad de ser entendido, ser entendida con el otro, parece que, digo, que claro, es un instrumento que se va armando, pero también está bueno que se va viendo y el movimiento también está posibilitando decir qué cosas son necesarias o no registrar, cómo nos llamamos, también, no sé, descubrir entre nosotras que cuesta mucho autopercibirse como trabajador. Eso es un descubrimiento a partir de muchos que no saben si llenar o no el formulario. Nada, solo como para contar eso que creo que sí, que está bueno que el Estado propicie las herramientas y lo tenemos que hacer y tiene que ser un lugar real, una política pública real, pero que también tiene que atender a la complejidad del sector, de cómo trabajamos y quiénes somos, y también esto que decían en la charla sobre las diferencias inmensas que hay en toda la Argentina, que no son las mismas realidades, las mismas prácticas, las mismas poéticas, la misma forma de trabajo en todo. Nada, solo eso, para recuperar algo de lo que se charlaba ahí en el chat. Buenísimo. ¿Alguna pregunta para los oradores? Que haya algo quedado sin decir. Hola, a mí me gustaría compartir algo. No sé si me escuchan. Fedra soy. Dale, sí, Fedra Roberto, ¿verdad? Sí, yo me presento y les comento. En realidad tengo, no sé si es una pregunta o si es una reflexión o una especie de pregunta transversal. Yo soy Fedra Roberto, vivo hace 20 años en Bariloche, provincia de Río Negro, en la Patagonia. Bueno, soy de la capital, pero hace 20 años que vivo acá, entonces, bueno, tengo como ambas perspectivas interiorizadas. Me siento del interior, realmente me siento así en este momento. Y sí, creo que es más bien una reflexión lo que tengo a raíz de todo lo que se fue diciendo. Y cuando hablamos de la danza como bien cultural, me pregunto a qué danza nos referimos, es decir, cuando hablamos desde una perspectiva federal, ¿a qué nos referimos? ¿No? Y cuando hablamos también de reconocimiento y de qué manera el Estado tiene o puede tener o podría o desearíamos que tenga participación en nuestro quehacer dancístico, me parece que es muy importante descentrarnos de la producción. La producción, como bien alguien también decía, es un aspecto de la danza, pero no es el único. Y en el interior, en gran parte de las provincias, no en todas, pero en la gran parte, me atrevo a decir, tenemos falta de cuestiones previas a lo que sería una producción, que tienen que ver directamente con la formación, y con la formación a nivel estatal, con no solo de escuelas o universidades, sino también algo que tiene que ver con el visionado y el acceso. Entonces, cuando nos referimos a acceso, no nos referimos solamente a tener plata para realizar nuestra producción. A mí me encantaría que haya réplicas en nuestras provincias de espacios tan importantes como el FIBA, el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires, y como la Bienal de Performance, por ejemplo, porque esto es fundamental para cualquier artista, poder ver y acceder a un montón de producciones diversas a las que no se accede en las provincias, ¿no? Yo doy clase en la Universidad Nacional, acá en Río Negro, y muchas veces nos llegan alumnos que nunca fueron al teatro, sin embargo deciden estudiar esto, ¿no? Entonces, a veces hay mucho desconocimiento desde este lugar que tiene que ver con la formación y con el acceso. Creo que un poco
era esta mi reflexión. Quería decir algo más, a ver si me lo puedo acordar. Bueno, no voy a ocupar más el micrófono, creo que era un poco esto, poner de manifiesto que no solo tendríamos que hablar de producción para hablar de nuestro trabajo, que a veces hay algo que es previo y que es sumamente importante y fundante. Gracias, Pedra. Ya Sí. sé lo que quería decir. O sea, Dale. en esta línea de que yo decía, qué bueno poder tener réplicas de estos grandes festivales, es paradójico, pero yo hoy estoy acá con ustedes reunida porque hay una pandemia, porque si no seguramente yo no estaría en contacto con el FIDE, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos pasa un montón en las provincias. Total. Sí, esto se habló mucho en los otros pensatorios de cómo queriendo y también sin quererlo, digamos, el contexto en el que estamos, haber hecho el festival igual y encontrar estos modos y estas formas, está haciendo una ampliación comunicativa, como que varios de nosotros no podríamos estar encontrándonos en este momento, como por ejemplo yo te estoy conociendo a vos, si no hubiese sido por esta contingencia. Así que también, bueno, nada, ese valor dentro de la crisis y la situación muy difícil que estamos atravesando. Nada, muy interesante lo que dijiste, que también tiene que ver con nuestro territorio específico a nivel nacional, ¿no? Cómo llegan esas réplicas y viceversa, porque también en muchas provincias suceden cosas desde festivales, formaciones, que no llega esa información a Buenos Aires, ¿no? Me parece también horizontalizar esa información. Se me linkea ahí algo que dijiste, Santi, de ese valor de la incidencia. Me parece que empieza ahí esa semilla, que empieza ahí esa formación de herramientas. No sé si, porque no nos quedan muchos minutos, alguien que quiera hacer alguna pregunta específica de todo lo rico que se estuvo hablando en el chat. Claudia, levantaste la mano y no sé si ¿qué más? Claudia, sí. No se te escucha. No se te escucha, No. Clau. A ver. No. ¿Querés escribirla? ¿Querés escribirla la pregunta? Y dale. No sé si... Decime aquí si estás viendo a alguien más que... Yo por ahí quería decir una cosita. Dale, Jimé, Sí. Vamos. Que nunca me aguanto el no hablar. Siempre digo que no voy a hablar y después, pero es que me hacen pensar un montón. En relación también a esto que decía Fedra último de la producción, ¿no? La exigencia, algo de la exigencia de la producción a nuestro sector. Y también en relación a lo que decía Fedra de este espacio que se genera nuevo a partir de esta situación particular. Y me parece que, bueno, ahí aparecen herramientas que, bueno, quizás después pandemia también nos sirvan para seguir trabajando y disputar estos espacios también de la internet para uso de nuestras necesidades como sector, para comunicarnos, etcétera, porque hay una voluntad, una pregunta real sobre estar más comunicados y el feedback de eso. Y en relación a disputar los espacios, yo creo que sí, que me parece que es súper importante articular las herramientas que sean necesarias para, por ejemplo, que seamos considerados como sector, y entiendo la importancia de todo eso, y me parece que sí, que hay que disputar el espacio de cómo está organizado el sistema, pero también digo, hay oportunidad, me parece ahora, de preguntarnos si queremos ser una industria cultural, si queremos estar considerados en esa lógica económica, si podemos plantear como sector otras lógicas de organización que también son las que llevamos adelante y las que posibilitan nuestra producción. Mercado,
O sea, si nos interesa también participar o pensar que nuestros bienes culturales participan de un mercado, ¿cuál mercado? ¿El mercado de este capitalismo que está en crisis? Y también me pregunto, en relación a eso, ¿por qué la exigencia de que la danza sea autosuficiente, que la danza produzca bienes vendibles, cuando enormes sectores de la industria, por lo menos en nuestro país, como pueden ser la farmacia, la farmacéutica, la construcción de automóviles, reciben subsidios millonarios para el desarrollo de esas industrias? Entonces, por un lado, nos incorporamos a las industrias culturales, pero no recibimos los beneficios de ser una industria, que es, por ejemplo, recibir apoyo del Estado para desarrollarnos. Y nos autoexigimos una autosuficiencia para dialogar con qué economía. No sé, son preguntas igual que me hago, no digo que nadie haya afirmado esto, pero como que me quedo pensando en todo esto, y si quizás esta pandemia no es la oportunidad para tener este tipo de otros pensamientos y exigir por ahí tener este tipo de diálogos superadores al sistema que venimos sufriendo. Sí, quizás es pensar en alternativas, ¿no? A lo que existente, porque hay algo que está claramente marcado en el mercado, estás adentro, estás afuera, sos o no sos una industria. El tema es que todavía no hay una construcción de otras alternativas donde podamos situarnos. Entonces es como, o perteneces a eso, o no perteneces a nada. Entonces, bueno, ¿cómo construir otras cosas frente a eso, ¿no? Me parece que esa es la labor, porque si no es antimercado, es como si te quedaras medio como en una nube de la nada misma, ¿no? ¿Dónde ancla tu trabajo, ¿no? Puedo. Lo que me parece dos cositas nada más, es que eso es lo que ofrece el Estado. Me parece que la pregunta que está haciendo ella tiene que ver con la pregunta del conversatorio, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Sí. A ver cómo salimos de industrias culturales y hacemos nosotros una creación, ¿no? O recorridos que nosotros pensamos que sean legítimos para lo que estamos haciendo. Entonces, ahí quizás esté el nudo de la cosa, y yo estoy totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente peleada con las industrias culturales, no me parecen, pero es lo que el Estado ofrece y nosotros accedemos a participar de eso. Pero sí es la pregunta como para encontrar la punta del ovillo, ¿no? A ver por dónde empezamos. Era eso. Sí, aparte pensarse como un poco también en esta relación lo más plural posible, me parece también eso, Jimé, de decir y darse cuenta de que existen también, lo hemos comprobado de miles de formas, ya otras lógicas a las que las llamamos lógicas estas de mercados más hegemónicas y demás, justamente basadas en redes afectivas, un mercado de redes afectivas también se pueden decir que hubo o que está habiendo, pero pensarse justamente frente a las posibilidades que hay también de cómo es que dialogamos, cómo es que establecemos estos acuerdos y estas cuestiones o estas formas, hasta dónde voy y hasta dónde no voy. Me parece que es importante comprendiendo justamente toda la diversidad que existe de posibilidad de manejo. No me quedaría por fuera de ninguna. No tendría esa estrategia de quedarme por fuera de ninguna, sino que tendría la estrategia de ver cómo incidir en cada una de ellas para el desarrollo de una danza que la vemos, sé que es esto, justamente la danza hiperplural y muy diversa, y que cada cosa responden también a unas lógicas de producciones bien distintas también entre ellas. Por lo tanto, debemos contemplar toda esa posibilidad de universos que existen y tratar de incidir para que se ajusten y que dialoguen con mis formas de hacer.
también, y yo saber luego dónde es que voy a estar accionando, pero por permitir que todo se desarrolle, porque necesitamos eso nosotros, que se desarrolle todo, porque nosotros necesitamos entrar en diferentes lugares porque necesitamos existir, sobrevivir de esto que estamos haciendo. Es cuestionable. Coincido, y me parece que en estos casos siempre, o por lo menos lo que yo pienso, que desde adentro se pueden empujar los bordes y no caerse. Pero sí, siento eso también. Bueno. Quiero decir, ¿puedo? Sí. ¿Se me escucha ahora? Claudia. Yo también quería, soy Claudia Ganquillo, soy de Neuquén, pero vivo ahora acá en Buenos Aires, y quería decir, más que nada, la complejidad para mí que implica esto de sentirse profesional siendo independiente tiene mucho que ver con el tema de que generalmente lo que habilita a uno a trabajar y vivir de la danza muchas veces son los subsidios. O sea, lo que permite a veces vivir de esto, si no es la docencia, en lo artístico, son los subsidios, y a veces los subsidios están, digamos, inclinados a la programación, más que a esto que hablaban de llegar a los grandes públicos o a ese interés, cuando en realidad el interés muchas veces del sector está más en lo experimental o está en otro tipo de proyectos que no tienen tanto que ver con una visibilidad del público. Entonces a veces me parece que también resulta complejo el sentirse habilitado y el poder uno sentirse profesional, y que ahí también entra algo de esto que se hablaba del artista gestor, de por qué muchos nos vemos en la necesidad de generar nuestros propios circuitos de circulación, que tiene que ver con que no están contemplados un montón de deseos de otro tipo, que no tienen que ver esto necesariamente con la llegada al público, a veces tiene más que ver con la comunidad de la danza misma, el interés, con intereses más investigativos, más de metodologías de creación, de otro tipo de plataformas, y a veces si no es por estos festivales independientes o por, digamos, a veces no hay propuestas del Estado de circulación de cuestiones más alternativas. No, eso quería comentar desde mi perspectiva. Buenísimo. Gracias, Claudia, que era algo que quizá nos habían mencionado. Está buenísimo el chat, me parece que hay que guardarlo también, porque me parecen como... Creo que cuando guardaste el likes, también el chat. Es como, viste, el backstage, viste, uno dice todo. Así que buenísimo. Me parece que vamos a tener que cerrar, son las 5:30. ¿Yani? Sí, vamos a cerrar, sí. Nos encantaría continuar. La verdad que está siendo riquísimo. Los 3 días fueron increíbles. Siempre nos dieron ganas de más. Pero sí, en pos de esas ganas de más, comentarles a los invitados hoy y a todos los oyentes pensantes, me está gustando nombrarles así, que la propuesta desde el encuentro de gestores artistas de acá en más, o sea, hacia el futuro, es encontrarnos todos, empezar como a contaminar estas temáticas, empezar a contagiarnos de todas estas experiencias. O sea, ahora en esta ocasión dividimos los 3 pensatorios y convocamos a distintas personas para cada pensatorio, pero en el futuro nos gustaría tener un encuentro de todes, ¿no? Que eso suceda, de manera remota o presencial. Ahí vamos a enhebrar esas futuras acciones, pero no quería cerrar sin dejar de comentar esto, y enormes gracias a todos los convocados en el día de hoy, un placer, y gracias a las directoras del festival y también a mi compañera Kio en esta coordinación, y a toda la parte técnica. Y no quiero dejar de decir que en un ratito, creo que a partir de las 6 o 6:30, empieza la programación del festival. No sé si quieren comunicar qué tenemos hoy. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pensar. Gracias. Gracias a todos.